A casi 4.000 metros, bajo la superficie del Océano Atlántico Norte, la luz del Sol desaparece por completo. La temperatura desciende hasta rozar la congelación y la presión del agua es tan brutal que podría aplastar un submarino militar de acero como si fuera una lata de refresco. El 18 de junio de 2023, un pequeño sumergible experimental llamado Titan inició un descenso turístico para cumplir el sueño de sus pasajeros: contemplar de cerca los restos oxidados del legendario Titanic. Menos de 2 horas después de sumergirse, el contacto por radio se cortó de golpe. Lo que siguió fue una desesperada carrera contrarreloj a nivel mundial que mantuvo en vilo a millones de personas, creyendo que 5 hombres atrapados en una oscuridad absoluta se estaban quedando sin oxígeno. La realidad, descubierta días después entre campos de escombros, fue mucho más rápida, implacable y aterradora. Hoy, en Expediente Oculto, investigamos el misterio y la tragedia del submarino Titan. Una advertencia sobre los límites de la arrogancia humana ante los secretos más profundos del mar. Desde que el pecio del Titanic fue localizado en 1985, se convirtió en el santuario definitivo de la exploración submarina. Solo unos pocos científicos, investigadores y multimillonarios con acceso a tecnología punta habían logrado descender hasta el abismo para tocar la historia con sus propias manos. En 2009, un empresario y apasionado de la aviación, llamado Stockton Rush, fundó OceanGate Inc., una empresa privada con un objetivo comercial claro: democratizar los viajes a las grandes profundidades marinas y, sobre todo, ofrecer billetes a turistas dispuestos a pagar cientos de miles de dólares para ver el Titanic en persona. Mientras que los sumergibles tradicionales de investigación científica, como el histórico Alvin de la Marina de los Estados Unidos, utilizaban cascos esféricos de titanio macizo probados durante décadas, OceanGate decidió adoptar un enfoque disruptivo e inconformista. Rush creía que las normativas marítimas tradicionales eran un freno innecesario para la innovación. Quería construir un vehículo más grande, con capacidad para 5 personas, utilizando materiales experimentales y comerciales que desafiaban las reglas de la ingeniería oceánica. El diseño del Titan rompía con todos los estándares de seguridad de la industria naval en 2 aspectos fundamentales: la forma. En lugar de una esfera perfecta, la única geometría capaz de distribuir uniformemente la presión extrema del fondo marino, el Titan utilizaba un casco cilíndrico alargado. El material. Mientras que las profundidades exigen metales pesados, como el titanio o el acero grueso, el cuerpo principal del Titán estaba fabricado con fibra de carbono enrollada, un material ligero y económico, pero cuyo comportamiento bajo compresión cíclica extrema a miles de metros era, para los expertos, una auténtica incógnita peligrosa. Los ingenieros de la propia compañía y decenas de expertos mundiales en tecnología marina alzaron la voz de alarma. En 2018, la Sociedad de Ingeniería Marina envió una carta abierta a OceanGate, advirtiendo que negarse a certificar la nave mediante agencias independientes podría acarrear consecuencias catastróficas. Lejos de escuchar las advertencias, Stockton Rush desestimó las críticas con una frase que resonaría con fuerza tras la tragedia: las reglas son un obstáculo para la innovación. Nadie imaginaba que la estructura del sumergible ya estaba acumulando microfisuras fatales, inyectadas misión tras misión. El domingo 18 de junio
de 2023, las condiciones en el Atlántico Norte eran idóneas. A bordo del buque nodriza Polar Prince, la tripulación preparó al Titan para su quinta misión de la temporada hacia el Titanic. En el interior del habitáculo, que medía apenas unos pocos metros de espacio compartido, se encontraban 5 personas. Stockton Rush, fundador y piloto de OceanGate; Paul-Henri Nargeolet, un veterano y respetado explorador francés, conocido como Mr. Titanic; Hamish Harding, un conocido empresario y aventurero británico; Shahzada Dawood, un acaudalado empresario británico-pakistaní; Suleiman Dawood, el hijo de Shahzada, que apenas tenía 19 años y había llevado un cubo de Rubik con la ilusión de batir un récord mundial a gran profundidad. A las 8:55 de la mañana, el Titan se separó de la plataforma y comenzó su descenso vertical. El plan establecía un trayecto de 2 horas hasta el fondo. Un detalle que asombró al mundo entero cuando trascendió fue el sistema de control del sumergible. Una nave que costaba millones de dólares y descendía a presiones infernales, se manejaba, de manera rudimentaria, con un mando inalámbrico de videojuegos modificado. Durante el descenso, el sumergible enviaba señales acústicas automáticas, conocidas como pings, al barco de superficie cada pocos minutos para confirmar su posición. A las 10:47 de la mañana, exactamente 1 hora y 33 minutos después de iniciar la inmersión, el Titan envió su último mensaje de texto rutinario informando sobre el estado de los lastres. 6 segundos después, los equipos de superficie recibieron el último ping de seguimiento. A las 10:49, el buque Polar Prince envió un mensaje de comprobación. Ya no hubo respuesta. Al principio, se creyó que el sumergible había perdido el sistema de comunicaciones, pero mantenía flotabilidad para regresar a la superficie de manera automática. Sin embargo, pasaron las horas y el Titan no apareció. Cuando se dio la voz de alarma oficial, se desató un despliegue sin precedentes en alta mar. Aviones militares de transporte, boyas con sonar de alta sensibilidad, barcos de rescate canadienses y estadounidenses y vehículos submarinos operados por control remoto se volcaron en una búsqueda desesperada. Durante 4 días, el planeta entero contuvo la respiración, aferrándose a la teoría de que los 5 hombres seguían vivos en una cápsula cerrada, consumiendo lentamente las reservas de oxígeno de 96 horas calculadas para la emergencia. La cruda realidad que el mundo desconocía mientras duraba el circo mediático del rescate era que el misterio ya se había resuelto en el mismo instante en que se perdió el contacto. Los análisis posteriores de la Armada de los Estados Unidos revelaron que sus sensores acústicos secretos detectaron una anomalía idéntica a una implosión precisamente a las 10:47 de la mañana del domingo, en el preciso instante en que se cortó la señal. ¿Qué significa exactamente una implosión a 3.800 metros de profundidad? Cuando la estructura cilíndrica, de fibra de carbono, cedió ante la presión, el colapso del casco se produjo a una velocidad supersónica, estimada en menos de 20 milisegundos. El aire del interior de la cabina se comprimió instantáneamente de forma adiabática, elevando la temperatura interna a niveles similares a los de la superficie del Sol en una fracción de milisegundo. Las víctimas mortales fallecieron de forma completamente instantánea, sin tiempo material a procesar el dolor ni a darse cuenta de lo que sucedía. El mar se había tragado el sumergible sin dejar rastro funcional, reduciendo la nave a un campo de escombros
diseminado a pocos metros de la proa del Titanic. El desastre del Titan provocó una profunda investigación internacional que expuso fallos sistémicos en la falta de regulaciones para el turismo submarino privado, una cultura laboral negligente y los peligros mortales de ignorar la ciencia en nombre de la disrupción tecnológica. Los restos metálicos recuperados del fondo del océano sellaron para siempre la historia de un experimento que quiso desafiar a la física y terminó pagando el precio más alto. El Titanic, silencioso en su lecho marino, sigue guardando sus secretos, recordándonos que la naturaleza impone sus propias reglas y que el abismo nunca perdona la imprudencia. ¿Fue la tragedia del Titan un trágico accidente de la exploración o el resultado inevitable de la ambición humana desmedida? Si este expediente te ha hecho reflexionar sobre los peligros ocultos de nuestro planeta, apoya el canal dejando un gran me gusta. Suscríbete a Expediente Oculto y activa la campanita para seguir investigando los misterios más oscuros de la historia.